Todos que todos han pasado esta semana relajados. Bueno, espero que llegaron relajados. Esperemos. Entonces vamos a continuar con la escuela dominical. Si recuerdan, aún estamos viendo el libro de Primera de Corintios. Aún estamos en el capítulo 2. Aún no hemos terminado el capítulo, pero hoy lo vamos a terminar. Ya comenzando con el tercer capítulo. Pero aún estamos en la sección o la primera tema que Pablo habla en la iglesia de Corintio, que es de las divisiones dentro de la iglesia. Aún no nos hemos salido de ese tema. ¿Okay? Recuerden, el tema todavía va a continuar hasta llegar al capítulo 5. Al llegar al capítulo 5 es cuando Pablo toca otro tema. Pero por mientras aún estamos dentro del tema de las divisiones. Entonces, aún estamos ahí y la semana pasada básicamente estudiamos los versículos 13 y 14. Entonces, el plan que yo tenía a comenzar esta sección es el de 0:13 al 16. Pero la semana pasada solamente pude tocar los versículos 13 y 14. No pude terminar los últimos dos, los versículos 15 y 16 del capítulo 2. Entonces, ese día es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a terminar los versículos 15 y 16 para ya para la próxima semana continuar con un nuevo capítulo, con otra sección que va a tocar Pablo, pero aún estando en el contexto de las divisiones. Entonces, la semana pasada vimos los versículos 13 y 14. Se los voy a leer una vez más. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esos son los versículos que estudiamos la semana pasada, y si recuerdan, nos enfocamos un poco más en la palabra discernir. Enfocamos mucho en esta palabra discernir, la cual en griego es krino. Lo cual significa examinar, evaluar y juzgar. Entonces, esa es la palabra crino. Pero aquí Pablo usa un prefijo y le dice anacrino. Lo cual se enfoca a poner más énfasis en evaluar o examinar. Entonces, la enseñanza que Pablo nos quiso enseñar entre los versículos 13 y 14 es de tenemos que examinar las enseñanzas bíblicas, evaluarlos. Y eso es una palabra muy importante para la iglesia, para los cristianos, porque esta palabra no muchos cristianos lo ponen en práctica. Recuerdan, la semana pasada les había comentado que la iglesia, o sea, los creyentes, tienen todo derecho de examinar las enseñanzas del predicador. Y no muchos cristianos lo hacen. Simplemente van con la finta de lo que el predicador enseña y se quedan con esa enseñanza de esas palabras que muchas veces son palabras humanas o son palabras de sabiduría humana. Y les llegan a creer tanto esas enseñanzas cuando llega otro predicador y les enseña la verdadera examinación bíblica, por así decirlo, la gente no lo puede aceptar o les cuesta mucho aceptar la verdad, lo que realmente significa la enseñanza que el predicador había dado. Entonces muchos cristianos no lo han aplicado esta palabra discernir. Más llegan a la iglesia, se sienten en las bancas y se escuchan al predicador. Ellos mismos no van y toman su tiempo en sus casas para estudiar y examinar las enseñanzas que el predicador hace. No discerne. Cuando el creyente tiene el Espíritu Santo dentro de él y el Espíritu Santo mismo le enseña, le ayuda a discernir las verdades bíblicas de la Biblia. Entonces, esa fue la palabra que estamos estudiando, o más bien estudiamos la semana pasada. Entonces, cuando llegamos al versículo 14, vimos que la palabra que se usa es anacrino. El prefijo que se usa aquí en el versículo 14 es ana. Da el énfasis que habla más, o más bien se pone el énfasis de examinar o evaluar más que juzgar. Porque la palabra juzgar, cuando Pablo habla sobre juzgar, realmente usa la palabra en griego que es diacrisis. Cuando vemos esa palabra, es diacrisis, es cuando Pablo se refiere a juzgar. Pero aquí no está usando la palabra diacrisis, que no se usa la palabra anacrino.
Una vez más, ponen el énfasis en evaluar o examinar, en no juzgar. Eso es muy importante por lo que los dos versículos que vamos a ver, los versículos 15 y 16. Aún estamos con esa idea. Entonces, en esa sección de los versículos 3 al 16, tenemos que tener en mente que está usando la palabra anacrino, la cual es examinar o evaluar. Entonces, seguimos estudiando los siguientes versículos, los 15 y 16. Tenemos que tener en mente que la palabra usada aquí es examinar y no juzgar. Es muy importante, por eso es importante regresarnos siempre al idioma original. El Nuevo Testamento, la mayoría parte, o si no todo, está en griego. Y es muy importante regresarnos al griego porque nos da mucho más explicación, nos da un entendimiento mejor sobre lo que se está refiriendo el contexto a los escritores. Por eso, una vez más, Pablo usa aquí anacrino o no diacrisis, porque vamos a ver una palabra que dice juzgado. Pero no está hablando de juzgar, sino está hablando de examinar o evaluar. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, en los versículos 15 y 16. Por eso quise poner mucho énfasis en esta palabra, porque es muy importante en esta sección y da un contexto mejor. O más bien, podemos entender el contexto mejor. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por la enseñanza que nos va a dar en esta mañana. Te pedimos, Padre, que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entenderlo. Y no solamente entenderlo, sino también poder aplicarlo en nuestras vidas. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Entonces, la primera parte del versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Me quiero enfocar ahí en esta primera parte porque sí es de suma importancia. Si recuerdan, también la semana pasada vimos 3 tipos de hombres que describe Pablo. O sea, 3 distinciones de hombre. En griego se usa suchikos, la cual habla básicamente del hombre natural, o sea, un animal. Completamente natural. En otras palabras, una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Un no creyente, un incrédulo. Eso se usa la palabra suchicos, la cual habla de aquellos que aún no son salvos, sino son hombres naturales. Vimos esta palabra, Pablo lo usó en el versículo 14, que una vez más dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pablo usó la palabra suchicos. Pero aquí, en el versículo 15, otra palabra, perdón, es neumáticos, la cual habla de aquellos que son salvos, o sea, creyentes. Pablo usa esa decisión para los creyentes, los neumáticos. Y al final, Pablo usa otra palabra, la cual es sarquicos. Eso simplemente, cuando Pablo hace esta decisión de este grupo de personas, los sarquicos son personas que básicamente son bebés en la vida cristiana, o son inmaduros en la vida cristiana. Entonces recuerden, son 3 tipos o 3 distinciones que hace Pablo. Hace suchicos, neumáticos y sarquicos. Entonces es muy interesante ver en el versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Una vez más, aquí la palabra griega que Pablo usa al describir el espiritual es neumáticos. Es neumáticos, la cual se está refiriendo a creyentes. Por eso, una vez más, lo ponemos de esta manera. En cambio, los creyentes juzgan todas las cosas. Entonces, muy interesante. Por eso es tan importante regresarnos al griego, porque nos da un mejor contexto de las enseñanzas que Pablo nos quiere decir. Porque si yo lo hubiera leído así, el cambio espiritual juzga todas las cosas. La primera vez que lo leí, simplemente pensé, el Espíritu Santo juzga todo. Así lo vi. Pero ya estudiando las palabras originales, obviamente Pablo se está refiriendo a los creyentes. A los creyentes juzga todas las cosas. Y cuando lo leí así me quedé un poco más confundido. Dije, ¿por qué juzga? ¿A qué se está refiriendo que los creyentes juzgan? Pues tuve que asimilar la palabra juzga. Por eso les había dicho que es importante saber la palabra o tener en mente la palabra anacrino. Porque aquí Pablo usa esa palabra. Anacrino. No dice diacrisis, la cual decimos que diacrisis significa, o pone más el énfasis en juzgar. Aquí usa anacrino, que pone el énfasis más en evaluar o examinar todas las cosas. Entonces, si leemos así, dice,
En cambio, el creyente examina o evalúa todas las cosas. De leerlo de esa manera ya tiene más sentido con el contexto de los versículos 14 y 16. Porque otra vez el 14 dice, pero el hombre natural no puede o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero en cambio el creyente sí puede evaluar o examinar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas espirituales. Ya tiene más sentido de verlo de esa manera. Siempre me ha dado mucha risa la manera que a los escritores les gustaba o les encantaba hacer muchos juegos de palabras. Pero cuando llegas a entender realmente los juegos de palabras, lo puedes ver, puedes tener más una apreciación hacia las enseñanzas. Yo creo que Dios usó este método para esconder las verdades bíblicas para los incrédulos. Entonces nos toca a nosotros de discernirnos espiritualmente. O sea, nosotros los creyentes tenemos que estudiar el contexto, tenemos que estudiar las palabras originales, y cuando llegamos a entenderlo tenemos una gran apreciación por las enseñanzas bíblicas que tenemos. Eso es discernir, eso es examinar o evaluar. Porque si yo solamente hubiera leído la palabra de Dios, si solamente hubiera leído la 1 Corintios así tal cual, sin estudiar esas palabras, hubiera tenido un entendimiento básico o general, por así decirlo. Pero a examinarlo más profundamente, lo cual yo tengo ese derecho por ser cristiano, pues ya puedo entender el contexto, ya puedo entender la enseñanza que realmente el Espíritu Santo quiso dar. Por eso es importante discernir. Otra vez, el versículo 14, porque se han de discernir espiritualmente. El creyente tiene este derecho. El creyente tiene este beneficio de poder examinar o evaluar las enseñanzas bíblicas. Una vez más, el versículo 15, en cambio, el creyente puede evaluar o examinar todas las cosas. El creyente tiene ese beneficio de poder evaluar toda la vida y verlo de una manera muy diferente que el incrédulo. Pues ya ahora puede verlo, las cosas de la vida o las enseñanzas bíblicas de una manera espiritual. Un entendimiento o un mente completamente diferente. Y eso se hace muy, muy interesante y maravilloso, cómo es que Pablo nos está tratando de enseñar a nosotros que el creyente ya puede ver el mundo de una manera diferente, de una manera espiritual, la cual el hombre natural no puede hacerlo. Y aquí podemos ver cómo todo va junto. El contexto sigue siendo lo mismo de comenzando en el versículo 18. Recuerda, el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Toda esa sección hablando sobre la sabiduría humana, contraste a la sabiduría de Dios, va en el mismo contexto. Porque el hombre natural no puede entender la mente de Dios. Pero cuando esa persona llega a aceptar el mensaje de la cruz, para él ya no es locura, sino ya es poder de Dios, porque ya puede ver el mundo de otra manera diferente, de una manera espiritual. Cuando llegan preguntas y dudas, el creyente ya puede ir a la Biblia, estudiar la Biblia, y va a tener respuesta a esas preguntas y a esas dudas de la vida. El incrédulo no lo va a poder entender, porque para él aún es locura. Y jamás va a poder entender. Porque dice el segundo parte del versículo 15, pero él no es juzgado de nadie. La verdad que me costó mucho poder entender esa parte del versículo. Dice, pero yo primero dije, pero él. Entonces tiene referencia al versículo 14 hablando del hombre natural. Entonces dice, pero él, el hombre natural, no es juzgado de nadie. Una vez usa la palabra anacrino, la cual es evaluar o examinar. Entonces el hombre natural no puede ser examinado o evaluado de nadie. Así lo pensé. Pero no. Cuando dice, pero él, se está refiriendo al creyente. El creyente no puede ser examinado o evaluado de nadie.
O en otras palabras, lo que Pablo nos quiere decir con eso es decir que el mundo jamás va a poder entender el creyente en la manera que él piensa. No puede entender la manera que él actúa como creyente. No la va a poder entender. Un buen ejemplo de eso es cuando pasamos por ciertas situaciones en nuestras vidas. Déjame preguntarles, ¿cómo actúan ahora que son creyentes en la manera como actuaron antes de ser creyente? ¿Cómo era su actitud a ciertas cosas o ciertas situaciones de la vida? Porque todos pasamos por situaciones difíciles, tanto el creyente como el incrédulo. Todos pasamos por situaciones difíciles. A unos son muy buenos para esconder los que están pasando por esos tipos de problemas que otros, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo actuaban cuando eran incrédulos a ciertas situaciones? ¿Cómo actúan ahora que son creyentes? Pues puedo asegurar que es muy diferente. Un incrédulo cuando pasa por últimamente lo he visto en las redes sociales en videos. Han pasado muchas cosas últimamente, o muchas cosas han salido a la luz. No sé si han puesto atención, pero ya muchas cosas, especialmente en el mundo de Hollywood, así decirlo, están saliendo muchas cosas a luz. Las cosas que muchos artistas hacen, muchos artistas que trataban de hacer para tener esa fama que ahora ya tienen. Muchas cosas están saliendo a luz. Y las personas afectadas, me da mucha tristeza porque ves la cara de las personas afectadas por estas personas o por este sistema del mundo. Y se amargan. No saben cómo manejar esas situaciones. Llegan a tener una situación con más enojo en sus vidas, con más frustración y se llegan a ser amargos en sus vidas. Tienen dificultad de confiar a otras personas. Y los cristianos también pasa lo mismo. Cuando los cristianos llegan a ser afectados porque otro cristiano le ha lastimado, pues ya no tienen mucha confianza en otros cristianos. Y ya tienen un poco de... ¿cómo se dice? No, se me fue la palabra. Resentimiento. A esas personas. Lo malo es que no debería de ser así, especialmente para el creyente. Porque si realmente el creyente tiene resentimiento hacia otra persona por la manera que él se comportó con el creyente, pues está actuando lo mismo que el incrédulo. Pero no debe de ser así. Porque ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, lo cual ya tenemos que actuar diferente que el incrédulo. Y eso es muy importante porque eso fue lo que estaba causando divisiones en la iglesia de Corintios. Lo vamos a ver después. Comenzando el capítulo 3, Pablo nos va a explicar un poco más sobre esto. Para darles un poco de spoilers, Pablo les estaba diciendo, pues ustedes, hermanos de Corintios, no les puedo enseñar cosas profundas porque aún están actuando como cristianos inmaduros. Así comienza el capítulo 3. Por ejemplo, el 3.1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún estaban actuando como los incrédulos. No estaban mostrando la diferencia que ya son creyentes. Por eso Pablo estaba diciendo, ponía mucha énfasis en el versículo 13 y 16, dice, ustedes tienen el Espíritu Santo morando en ustedes. Ahora ya pueden evaluar las cosas de la vida diferente. Ya pueden actuar diferente. Esa es la enseñanza que Pablo quiso dar. Los incrédulos, los no creyentes no pueden entender esas cosas espirituales. No los va a poder entender a ustedes porque actúan como son. Otro ejemplo es Pablo. O más bien cuando llegamos a llevar el evangelio, los creyentes los incrédulos son los que les cuesta mucho entender por qué el creyente sigue evangelizando, sabiendo que aún el mensaje puede ser rechazado. Y muchas veces la gente no quiere escuchar el evangelio. Muchas veces Pablo, cuando él llegaba a otras ciudades, cuando él llevaba el evangelio, muchos de ellos lo rechazaban. Se burlaban de él,
lo apiedraban, lo arrestaban, o sea, fuera de la cárcel, etc. Pero Pablo aún seguía predicando el Evangelio. Cuando el incrédulo lee esa parte de la vida de Pablo, él se llega a preguntar, ¿por qué sigue haciendo esto? ¿No es más conveniente para él de simplemente no predicar? Yo creo que hoy en día la gente más bien decía, está bien lo que él cree, pero no tiene que forzar a mí esa enseñanza. Yo creo que así hoy en día así son las personas incrédulas. Tú crees lo que tú crees, yo creo lo que yo creo. No impongas tu creencia en mí. Pero en los tiempos de Pablo era diferente, era más agresivo. O sea, no, tú estás completamente mal lo que tú crees, Pablo. Es que mira, es que Jesucristo es el Mesías, Él vino, no, estás loco. Pero es que tienen que entender que ustedes son pecadores y Cristo vino para salvarlos, Él los quiere, no, estás completamente mal. Y ya comienzan a tirarle piedras, ya comienzan a acusarle, a levantar falsos testimonios sobre Pablo. Pero Pablo aún así seguía llevando el Evangelio. El incrédulo nunca va a poder entender. Al contraste, cuando el creyente evalúa o examina esas historias, llegamos a entender el poder que lleva este mensaje. El mensaje de la cruz, la cual para muchos es locura y tropezero, pero para el creyente realmente es poder. Porque vemos que el mensaje que Pablo llevaba a estas personas mostraba el cambio en sus vidas. Ellos veían el cambio. Y aunque eran pocos que realmente aceptaban este mensaje, fue lo suficiente para que Pablo pudiera animarse y seguir evangelizando a las personas. Esa es la diferencia. Yo creo que es un buen ejemplo de la diferencia del hombre natural que el hombre espiritual. Ya las cosas muy diferentes en el mundo. Ya puede examinar mejor porque ya tiene una mente más abierta, ya tiene una mente completamente diferente. Y ya puede examinar las cosas. Todas las filosofías y todas las ideas que el ser humano el incrédulo llega a hacer o se inventan, muchas veces siempre va a haber alguien que va a llegar y les va a contradecir. Y esa persona no va a poder defender su filosofía o su idea. No la va a poder defender. ¿Y qué es lo que hacen? Pues llegan a cambiar sus ideas. Llegan a añadir más cosas. Yo recuerdo muy bien, los testigos de Jehová antes los testigos de Jehová antes no creían que Jesucristo fue Dios realmente. Pero ahora dicen que sí. Porque obviamente ya muchas personas han contradecido lo que ellos decían o enseñaban antes. Entonces tuvieron que cambiar. Si hubieran estudiado realmente la palabra de Dios, nunca hubieran cambiado. Es la diferencia. Las filosofías humanas o la sabiduría humana muchas veces llegan con ideas, pero llegan a cambiar sus ideas al pasar el tiempo. Siempre va a haber alguien que contradice esas ideas que ellos tienen o esos pensamientos. Pero la Biblia jamás se puede contradecir. Ahora, la Biblia sí le encanta tener juegos de palabras. Y muchas veces se puede ver cómo se está contradiciendo. Pero al examinarlo bien y abordarlo bien, obviamente se va a mostrar la enseñanza verdadera y no se va a poder contradecir. Entonces, ¿qué se puede confiar más? ¿En la idea de sabiduría humana que se puede cambiar? ¿O a la palabra de Dios que jamás cambia y nunca se puede contradecir? Nosotros los creyentes tenemos ese beneficio de poder examinar y poder estudiar la Biblia y poder ver realmente el poder que la palabra de Dios tiene. El incrédulo no tiene ese beneficio. Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta pregunta es muy interesante porque esta pregunta obviamente es retórico, ¿no? La respuesta de esto es obvio. Aún para un incrédulo es obvia la respuesta.
Una vez más dice, pues, ¿quién conoció la mente del Señor? Obviamente, cuando a un incrédulo le dices, pues, ¿qué puede cambiar la mente de un ser supremo? Aunque no creen ellos en un ser supremo, pero se debe decir que ¿a poco un hombre pueda cambiar la mente de un ser supremo? La respuesta para ellos mismos es obvio, no puede. Cuando hay un ser supremo que es todo perfecto, no le puedes cambiar su mente. Entonces la respuesta de esta pregunta retórica es muy obvio. No, nadie conoció la mente de Dios. Nadie puede conocer la manera que Él piensa. Ni nosotros mismos podemos llegar a conocer por 100% la mente de Dios. No podemos. Después dice, ¿quién lo instruirá? Pues ¿quién va a enseñar a nuestro Dios? ¿Quién va a poder enseñar a Dios las cosas de la vida si Él mismo fue el creador de todo? ¿Quién nos puede enseñar a Dios? Vamos a ver lo que dice Romanos 11:34. Romanos 11:34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Pues ¿quién consejó a Dios para crear el universo? Nadie. Obviamente nadie puede instruir a Dios qué hacer. Nadie puede entender las cosas que Él tiene. Por mucho tiempo Dios ha mostrado a los escogidos el plan de salvación. Desde Génesis se lo ha mostrado. Pero pasando el tiempo se perdió esa enseñanza. Porque por causa del pecado del hombre, pues se llegó a ser ciego. Ya no pudo ver esa verdadera enseñanza. Los judíos comenzaron a adorar a otros dioses, lo cual es muy irónico porque esos dioses completamente no tienen nada de vida. Pero para ellos era importante en aquellos tiempos. Obviamente Dios los juzgó. Dios los juzgó y pues tuvieron que ser esclavos de varios imperios por mucho, mucho tiempo. Al llegar después, obviamente regresaron y encontraron la ley nuevamente y comenzaron a aplicar enseñanzas otra vez. Pero aún así no pudieron entender la enseñanza verdadera, sino que ya pusieron otros reglamentos encima sobre las enseñanzas de Dios. Y para ellos llegaron a ser mucho más importantes esos reglamentos que ellos mismos pusieron que la enseñanza de Dios. Entonces, por mucho tiempo el hombre ha sido ciego, pero no quiere decir que Dios escondió todo por completo. Dios realmente ha dado el beneficio al creyente de evaluar y examinar esas enseñanzas verdaderas. Porque dice al final del versículo 15, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El cristiano ya puede actuar como Cristo. Obviamente no podemos actuar como Él el 100%. Pero a lo que se refiere, al cual se me hace muy maravilloso, porque eso lo aprendí también en 1 de Juan, capítulo 2, versículos de 3 al 6. Vamos a verlo. 1 de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 3 y 6. 1 de Juan 2, 3 al 6 dice, y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso es tener en mente de Cristo, andar como Él anduvo. ¿En qué forma? Pues cuando Él estaba aquí en la tierra siempre estaba bajo la autoridad de Dios Padre. Siempre estaba actuando conforme a su voluntad y no la voluntad de Cristo mismo. Recuerda que Él decía esa oración, Dios haga su voluntad y no el mío, cuando decía la oración antes del crucificado. Entonces eso significa tener en mente de Cristo. Nosotros tenemos esa mentalidad ahora. Ya podemos actuar y poder obedecer a Dios Padre. Ya no estamos en rebelión contra Él.
Cuando un creyente verdaderamente llega a entender las enseñanzas bíblicas a través de examinarlo, de evaluarlo, ya puede entender o tener más apreciación para la enseñanza y quiere agradecer a Dios. Eso es tener la mente de Cristo. Déjame haceros una pregunta. ¿Han aprendido algo esta semana? ¿Han aprendido algo durante esta semana? ¿Han aprendido, Dios les ha enseñado cómo actuar como cristianos en esta semana? ¿Han puesto la mente de Cristo en sus vidas esta semana? No muchos cristianos lo hacen, porque nomás llegan, escuchan y se van a sus casas y comienzan a actuar como siempre. Pero como ya tenemos la mente de Cristo, el cristiano tiene ese privilegio y ese beneficio de poder obedecer a Dios Padre y hacer su voluntad todos los días. Y eso es lo que Pablo nos quiso enseñar con esta sección del versículo 13 al 16. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No lo puede cambiar la voluntad de Dios. Pero el creyente tiene ese beneficio de poner las prácticas de la vida cristiana en su vida y tener esa apreciación para Dios Padre, que tanto que le va a querer siempre agradecerle. Esa es la diferencia del hombre natural del hombre espiritual. Es completamente dos vidas completamente diferentes. Y esa fue la enseñanza que Pablo nos quiso enseñar en esta sección del capítulo 2. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por esa enseñanza maravillosa que nos has dado. Esa enseñanza, Padre, de poder saber de que nosotros, como siendo creyentes, lo que hemos aceptado el mensaje de la cruz, tenemos el beneficio de poder andar en tus caminos y hacer tu voluntad, y podemos examinar y evaluar la enseñanza que tú nos das y poder aplicar a nuestras vidas. Te pido, Dios, que nos sigas cuidando durante este día, y te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.